informáticas que nos ayudan a calcular todo de manera instantánea, sin necesidad de que podamos utilizar la fórmula. En tal sentido, yo lo que les voy a hacer primeramente es hacerles una definición básica de qué consisten los momentos estadísticos y cómo los podemos calcular de forma muy sencilla. Porque acuérdense de que en una parte, para calcular el tamaño de la muestra, necesitamos saber calcular la desviación estándar, ¿no? Entonces, si no sabemos calcular la desviación estándar, por ahí podemos tener algún problema. Entonces, yo voy a comenzar mencionando de que existen 4 momentos estadísticos. ¿Ok? En la estadística conocemos 4 momentos estadísticos. ¿Cuáles son esos 4 momentos estadísticos? El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El primer momento estadístico es el momento de tendencia central. Vamos a llamarle momento 1, tendencia central. ¿Y qué nos describen los momentos de tendencia central? Nos describe básicamente cuál es el valor promedio de una variable de interés, en este caso la media, ¿no? Que es igual al promedio. De igual forma nos da el valor del centro o la mediana. ¿Alguien nos puede decir qué es la mediana? Es muy similar a la media, pero viene a ser como la mitad de los datos. Sí, No sé cómo explicar. sí, es el valor del centro, ¿no? Ajá. Correcto, que la media no necesariamente puede ser el valor del centro, sino de que puede estar sesgado. De hecho, cuando hay valores atípicos, es recomendable utilizar la mediana en el valor del promedio. Les voy a mencionar como manera de ejemplo. Supongamos en el curso tenemos diferentes edades. Supongamos de que hay una persona de 80 años. ¿Qué pasaría si saco un promedio de todo el curso? Si hay una persona de 80 años, posiblemente el promedio lo va a jalar hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, sería más conveniente trabajar con la mediana que en relación con que la media o el promedio. Por lo tanto, el valor de la mediana significa ese valor del medio y es un valor central de un conjunto de observaciones. Y el otro estadístico que también lo utilizamos en el primer momento, que es la tendencia central, es la moda. ¿Qué significa la moda? La moda significa el valor que más se repite. ¿Okay? Entonces, esto constituye lo que es el momento 1, momento de tendencia central. Luego tenemos el segundo momento, el momento 2, que es el momento de dispersión. Y aquí a quienes tenemos en el momento 2 de dispersión, tenemos a la varianza y tenemos a la desviación estándar, que es la que nos interesa. La desviación estándar es una variabilidad en torno o alrededor del promedio, de la media. Es la variabilidad.
Se dice que para que una variable tenga una distribución normal, la variabilidad máxima y mínima debe estar alrededor de las 3 desviaciones estándar con relación a la media, es decir, la media más menos 3 desviaciones estándar. Si supera las 3 desviaciones estándar, por lo tanto, una variable ya no tiene una distribución normal. ¿Cuánto es la temperatura? ¿Cuál es el rango de temperatura que debe tener una persona? 36. 36. ¿Cuándo decimos que una persona está con fiebre? 37, 38. 37. Pasando los 37. Pasando los 37 está con fiebre. Sí. Entonces, fíjense ustedes, si decimos que la temperatura promedio de una persona es 36 grados, ¿cuánto será la desviación estándar si sumando 3 desviaciones estándar debe llegar hasta 37 grados? ¿37 grados ya es con fiebre o no? No. No, ya, entonces, ¿cuánto será? Si 3 desviaciones estándar es 1%, por lo tanto, ¿cuánto va a ser una desviación estándar? Perdón, si 3 desviaciones estándar equivale a 1 centígrado de temperatura, ¿cuánto será una desviación estándar? Va a ser 0.33 grados centígrados, ¿no? ¿Qué significa eso? Si la temperatura promedio es 36 grados, ¿ya? Y la desviación estándar es 0.33 grados centígrados. Si yo multiplico 3 por la desviación estándar, por lo tanto, una persona lo máximo que podría tener de calentura sería hasta 1 grado centígrado más adicional a los 36, que esos son las 3 desviaciones estándar. Pero si una persona ya se pasa de las 3 desviaciones estándar, ya va a estar con fiebre y por lo tanto ya no va a tener una temperatura normal, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la desviación estándar. Ahora, si ponemos el mismo ejemplo de la temperatura, por lo tanto, lo normal es que una persona esté con una temperatura, no sé si 35 grados. ¿Es normal que una persona esté con 35 grados, hasta 35 grados? ¿Podría ser normal? Aquí nos estamos metiendo ya en otros terrenos que no son los nuestros. Pero, ¿qué sucede? Si la desviación estándar es en torno al promedio, es decir, que puede ser más como puede ser menos. Si una persona supera las 3 desviaciones estándar por debajo del promedio en la temperatura, ya está con hipotermia. ¿Me entienden, no? Entonces eso es la importancia de la desviación estándar. Por otra parte, tenemos como momento de dispersión también tenemos el rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esto nos da el momento 2, que es de dispersión. Luego tenemos el momento 3, que significa asimetría. La asimetría puede ser, hay un coeficiente de asimetría, que puede ser negativo, menor que 0, o negativo. Significa de que nuestros datos están sesgados hacia la izquierda. O tenemos mayor cantidad de observaciones por debajo de la media. ¿Ya? Esto es coeficiente de asimetría negativo. Y el otro es que puede ser también coeficiente de asimetría
positivo, es decir, mayor que 0. ¿Qué significa esto? Significa de que los datos están sesgados hacia la derecha o podemos tener mayor cantidad de información por encima de la media. Este es el momento 3. Y el momento 4 se refiere a la kurtosis. Doctor, no sé si podría dar un ejemplo de eso de sesgados hacia la izquierda o hacia la derecha. Claro, sigamos con el ejemplo de la edad. Ya, Supongamos que en el curso la edad promedio dijimos que es 36 años, ¿ya? Pero si yo veo la cantidad de estudiantes que hay, veo que la mayoría tiene menos de 30 años o menos de 28 años, un ejemplo, ¿no? Entonces yo diría de que el promedio estaría sesgado hacia mi izquierda, por debajo del promedio, ¿me entienden, no? Sucedería lo contrario si estuviera sesgado hacia la derecha, es decir, del promedio hacia arriba. El coeficiente de asimetría significaría de que tendría mayor cantidad de estudiantes que está por encima de la edad promedio, un ejemplo. Entonces, la asimetría es los datos, qué tan alejados o tan cerca están del valor medio. En este caso no del promedio, más que todo también de la mediana, del valor del centro. ¿Qué tan cerca o lejos están de la mitad de las observaciones? ¿eso marcaría una tendencia? Eso en realidad, como su nombre lo indica, señalaría de que habría un sesgo. Hay un sesgo de que los estudiantes están por encima o por debajo de una media, ¿no? La media puede verse afectada porque puede haber un valor alto y que por lo tanto hace que suba la media. Sin embargo, ya cuando vemos las observaciones, pueden estar sesgadas hacia un lado o hacia el otro. Eso nos indica el coeficiente de asimetría. Si no hay sesgo, el coeficiente de asimetría es igual a 0. Si el coeficiente de asimetría es igual a 0, significa de que las observaciones están en torno al valor promedio o de la mediana. Y cuando vemos el momento 4, aquí estamos hablando de estadísticas sin matemáticas y sin fórmulas, ¿no? Es la interpretación general. Cuando hablamos del momento 4 de la kurtosis, hablamos si existen valores atípicos. Esto es cuando el coeficiente de kurtosis es mayor que 3. Esto se llama kurtosis leptocúrtica. Si no hay valores, si tiende a una distribución normal, en forma de campana de Gauss, el coeficiente de la kurtosis estaría alrededor de 3. Esto se llama mesocúrtica. Kurtosis mesocúrtica. Mesocúrtica. ¿Okay? Si esto es igual a 3. Y finalmente tenemos el kurtosis, también tiene el nombre de pesadez de las colas en la distribución. Tenemos lo que es
distribución con valor en extremo. Esto es cuando tenemos una kurtosis menor a 3, también llamada kurtosis platicúrtica. ¿Están viendo el Excel? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Sí. Perfecto. Bien, cuando la kurtosis está alrededor de 3, es de tipo mesocúrtica y nos reflejaría que los datos más o menos tienden a una distribución normal. Bien, ¿alguien de ustedes sabe lo que significa un valor atípico? ¿Han escuchado alguna vez de lo que es un valor atípico? Sí, doctor, ¿no sería un valor que está alejado de lo que viene a ser la media? Por ejemplo, ¿cuál sería un valor atípico si hablamos de nuestro curso y hablamos de edad? Nunca es tarde para estudiar, pueden haber personas mayores, pero sí sería raro, sería bastante extraño que haya una persona de, no sé, 19 años, ¿no? 18 años. Valor atípico significa algo que es muy raro que ocurra. Por ejemplo, se dice que el tema del coronavirus, si lo medimos en términos de probabilidades, es un valor, realmente tiene una probabilidad atípica de que hubiera ocurrido. Es más, nadie pensó que esto podía suceder alguna vez en la historia, ¿me entienden? ¿No? Tiene una probabilidad que es muy pequeña. En inglés atípico significa outlier, fuera de lo común. ¿Ok? Entonces, cuando existen valores que son fuera de lo común, nos va a dar un coeficiente de kurtosis igual a 3. Cuando el coeficiente de kurtosis esté igual a 3, que significa una kurtosis mesocúrtica, estaríamos tranquilos porque los datos más o menos tendrían una distribución normal. Ahora, ¿qué significa cuando la distribución es menor que 3? Significa que tenemos valores en ambos lados. Pero si hablamos, cambiemos el tema de la edad, vamos al tema de qué variable podemos tener. Ya, supongamos que analizamos cuál es la ocupación principal de nuestros maestrantes o de nuestros diplomantes en investigación educativa, ellos a qué se ocupan. Entonces, podemos tener una gran cantidad de profesionales que ya son profesores en la universidad y otra cantidad de profesionales que quieren ser profesores, ¿no? Tenemos esos dos extremos. O por otra parte, podemos hablar también, podemos poner otros ejemplos. En el caso si tuviéramos que medir, no sé, quiénes estuvieran en la política acá a favor del MAS, por ejemplo, ¿no? Podríamos tener, si tuviéramos una cantidad sustantiva de compañeros masistas, tendríamos un extremo que serían los masistas y otro extremo que serían los no masistas, ¿me entienden, no? Entonces esto es lo que significa una kurtosis en extremo, o un lado que está a favor de algo o otro lado que está en contra. Si hablamos de ingresos, si pudiéramos evaluar la distribución del ingreso vemos que hay una gran cantidad de personas que es rica, por ejemplo, estaría en un extremo, en el extremo derecho, contra una gran una gran cantidad de personas que no tienen ingresos o que tienen ingresos bajos.
que estaría en el otro lado extremo. Entonces, eso es lo que nos muestra una distribución con valores extremos. Y esto de acá, ¿cómo lo podríamos identificar si lo aplicamos en nuestras clases, en la docencia universitaria? ¿Qué sucede cuando aplicamos un examen? No sé aquí si nos puede apoyar alguno de los profesores. ¿Cómo podría identificar o explicar estos momentos estadísticos si los aplican, por ejemplo, en reportes estadísticos de sus materias una vez que ha concluido el semestre? Jorge. ¿Está por ahí, Jorge? Estaba apagado mi micrófono. Perdón, no escuché la pregunta, doctor. Vamos a hacer una pequeña explicación. Usted es profesor de la universidad, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Analicemos, supongamos que tengamos ¿cuántos alumnos en promedio tiene por semestre? Bueno, lo mío es atípico un poco también porque tengo 2 semestres que tengo 5 estudiantes y un semestre que tengo 25 estudiantes. Perfecto. En total tengo 35 estudiantes. Bien, vamos a suponer que queremos analizar las calificaciones del grupo que tiene 25 estudiantes. Usted dio todo el semestre clases y por lo tanto, al final del semestre usted tiene las calificaciones de sus estudiantes, ¿no? Ahí en esas calificaciones usted puede calcular un valor promedio. No sé, el promedio de sus estudiantes fue 75. ¿Cuánto es el promedio de calificación de sus estudiantes? Ahí estamos. Recién estamos tomando primer parcial, pero si le hablo en términos de prácticos que ya me han presentado, estamos en un promedio de 70. De 70. Y en calificación. Lo que pasa es que recién voy a corregir el primer parcial. Ya, supongamos de que es el semestre pasado. Ya. Hablemos del semestre pasado. En un grupo, ¿cuántos estudiantes tuvo? Ya tuve 18 estudiantes. Ya. Y el promedio fue, sí, 65. 60, 65. Entonces podemos calcular el promedio, podemos calcular también cuál es el valor del medio, ¿no? Del centro, que es la mediana. ¿Ya? Podríamos calcular también cuál es el valor de todas las calificaciones, el valor que más se repite, que es la moda. ¿Ok? Eso como medida de tendencia central. Como medida de dispersión podríamos calcular cuál es la desviación, la variabilidad alrededor de la media, cuál es la desviación estándar de las calificaciones. Y podríamos evaluar también cuál es el rango de calificación, es decir, la diferencia, cuál es la calificación máxima. No sé, la calificación máxima, por ejemplo, es de 90 sobre 100, un ejemplo. Y la calificación mínima es de 10 sobre 100, por lo tanto ahí habría un rango de 80, ¿me entienden? ¿No? Si yo saco la diferencia entre la calificación máxima y la calificación mínima. Si hablamos de asimetrías con relación al valor central, ¿dónde estarían más sesgados las calificaciones? Estarían más sesgados hacia una calificación baja, eso es decir, por debajo del valor central, si es que tenemos un coeficiente negativo, o si la mayor parte de los estudiantes están por encima del valor central, tendríamos una asimetría positiva, por lo tanto los estudiantes estarían sesgados hacia la derecha. En todo caso, si casi todos los estudiantes están alrededor del valor central de la calificación, nuestro coeficiente de asimetría sería igual a 0. A la pregunta de la compañera, un ejemplo de kurtosis nos planteaba, ¿no?
Y aquí tomando como ejemplo lo que estamos comentando con Jorge, es, hay alumnos que son atípicos y que tienen calificaciones atípicas. Atípica. ¿Cuál sería? No. ¿Habría una calificación atípica o no? No. No. No, no. Para que sea atípico, para que sea atípico, digamos que todos saquen 100, digamos, ¿no? Exacto. Es algo atípico. O digamos, si usted es un profesor que su materia es complicada porque Exactamente. porque es de ingeniería, etcétera, podríamos tener, no sé, un caso, valores atípicos o solamente un valor atípico de un estudiante que sea brillante, excelente, no sé, que sea bien dedicado y que por lo tanto él saque 100, ¿me entienden, no? Si sacáramos una kurtosis, posiblemente el coeficiente sería mayor que 3, porque resulta que tal vez la mayoría pasó raspando, pero un alumno pasó con 100, ¿me entienden, no? Entonces ahí hay un valor que es muy diferente del resto y eso se captura con este coeficiente de kurtosis. Si todos más o menos serían iguales, es probable que el coeficiente de kurtosis sea igual que 3 para el caso de las calificaciones. Y vamos a asumir, perdón, el otro caso, donde de ¿cuántos estudiantes tuvo el último semestre? El último semestre del curso que le hablo, de la materia que le hablo, Sí. han sido, el semestre pasado fueron 7. 7 Ya. y este semestre son 25. Ha cambiado harto. Perfecto. Vamos a asumir que de esos 25 alumnos que tengan hoy, van a pasar a, no sé, van a pasar 15. Van a pasar 15 con buenas calificaciones, ¿entienden, no? Y el resto 12, van a reprobar, pero con calificaciones muy bajas. Entonces, ahí tendríamos dos grupos extremos, ¿no? Un grupo que pasa con buena Sí. calificación y otro grupo que reprueba. Entonces, ahí también tendríamos una pesadez en las colas en dos grupos fuertes. Y eso nos significaría un nivel de kurtosis. Eso se interpreta cuando el coeficiente es menor que 3. Pero no tiene algo de raro el hecho de que no haya muchos en la media, digamos, porque el ejemplo que está dando es que aprobaron con súper excelente nota y reprobaron pero con baja nota. No tenemos al medio, digamos, que aprobaron raspando un poquito más arriba o reprobaron ya. Claro, esa es la crítica que se hace al promedio en general, ¿me entienden, no? Esa es la crítica que se hace al promedio. Y por lo tanto, cuando nosotros queremos analizar cualquier variable, sea calificaciones, sea, no sé, rendimiento, cualquier cosa, siempre debemos evaluar de manera integral los 4 momentos. La lectura correcta de los datos es con los 4 momentos estadísticos, porque puede estar distorsionado nuestro análisis. Entonces, esta es una definición rápida de los 4 momentos estadísticos. Aquí tenemos una variable, que la variable es gasto promedio en tarjeta de crédito. ¿Okay? Para este análisis de los momentos estadísticos nosotros los podemos calcular muy rápidamente. ¿Todos tienen abierto su Excel? Bien, verifiquen de que tengan la opción de, váyanse a opciones, se van a opciones, y en opciones, primero, perdón, primero se van acá a archivo, Ya. archivo, opciones,
Y van a ir a complementos. Verifiquen si tienen la opción de análisis. De nuevo, complementos. En la opción de análisis, herramientas para análisis. ¿Lo pueden verificar? Herramientas para el euro tengo aquí. A ver. ¿Tiene herramientas para análisis? No. Ah, sí, sí. Ya. Solo análisis, ¿no? No Sí, el BBA. sí. Váyase a aceptar. O perdón, de nuevo, opciones, complementos, herramientas para análisis, ir. Debe estar seleccionado herramienta para análisis. ¿Lo tienen seleccionado, herramienta para análisis? Mm. Ya le hay que aceptar. ¿Tiene que salir algo o no? Sí. Ahora No ustedes sale nada. se van a datos. En la opción de Excel, fíjense en datos. En la parte, en datos, en la parte derecha superior hay una opción que dice análisis de datos. Todos deben tener esa herramienta. Análisis de datos. ¿Es lo mismo validación de datos? No, no, no. Debe ser, validación de datos está en la parte, está en herramienta de datos. Tenemos en datos, tenemos obtener datos externos, conexiones, ordenar filas, herramientas de datos. Al final debe aparecer una opción que se llama análisis. Análisis y sí, dice. A ver. No sale, doctor. Sí, a mí tampoco, creo que no tengo eso. Ya, entonces eso es que no lo tenemos habilitado. Tenemos que tenerlo habilitado. No, ya. Debemos tener habilitado la opción de análisis. De nuevo, fíjense por favor. Vamos a archivo. Archivo. Opciones. Archivo opciones. Una vez que estoy en opciones, nos vamos a complementos. Y aquí en complementos, ustedes deben seleccionar lo que dice complemento de Excel. ¿Lo ven? Y se van a ir. Cuando les aparezca esto, deben verificar de que está seleccionada la opción herramienta para análisis. Debe estar con clic seleccionado. Ya. Y una vez de que está seleccionado, le dan a aceptar. Entonces, de esta forma, ya les debe aparecer la opción de análisis en datos. Datos, análisis. ¿Dijo que hay que apretar ir primero o no? ¿O solo Sí. aceptar? Sí, deben ir, primero seleccionar ir. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí, ya sale. Seleccionar herramientas para análisis. Ir. Y debe estar seleccionado herramientas para análisis y aceptar. Cerrame la puerta, hijito, y anda con tu mamá, por favor, estoy en clases. Anda. Ya, anda con tu mamá ahora. Ya. ¿Bien? Sí.
Una vez que les aparece la opción de análisis de datos, vamos a elegir análisis de datos. Aquí en análisis de datos. Clases tengo. Y Anda, chau, chau. de ahí nos vamos a ir donde dice estadística descriptiva. Aquí tenemos varias herramientas tenemos varias herramientas para hacer pruebas de hipótesis y análisis estadístico. La que hoy vamos a ver es estadística descriptiva. ¿La encontraron? Sí. Entonces doy a aceptar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es seleccionar el rango de entrada que quiero analizar. En este caso, el rango de entrada está en... Ustedes, si seleccionan rótulos en la primera fila, pueden elegir también el nombre de la variable. Aquí voy a seleccionar rótulo en la primera fila. Y voy a seleccionar de donde dice gasto promedio en tarjetas de crédito hasta el valor de 300. ¿Ok? Y de ahí puedo seleccionar si quiero que mis resultados salgan en una celda determinada o que salgan en una nueva hoja. Yo por default voy a aparecer de que aparezca una nueva hoja. Y vamos a dar la opción acá, resumen, debe estar seleccionado resumen de estadística. Resumen de estadística. Debe estar seleccionado. Y damos a aceptar. Muy bueno eso, doctor. ¿Sí, no? Excelente. Doctor, discúlpeme, me perdí en cómo colocó esos códigos, esos rango Yo de entrada, igual, por favor, si puede por repetir. favor. Claro que sí, no se preocupe. Ya, de nuevo, me voy a análisis de datos. ¿Ya? En análisis de datos me voy donde voy a seleccionar estadística descriptiva, que es el análisis que ahorita estamos haciendo, estadística descriptiva. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Y de ahí debo seleccionar rótulos en la primera fila. ¿Qué significa rótulos en la primera fila? Significa de que va a estar el nombre de la variable incluido. Si yo no pongo rótulo en la primera fila, solamente debo seleccionar aquello que sea numérico. Pero voy a poner rótulo en la fila y donde dice rango de entrada, debo señalar la variable que voy a analizar. La variable que voy a analizar es mi rango de entrada hasta el final, hasta la observación número 57. Bien. Y aquí, ¿qué tengo que verificar? Aquí tengo que verificar en seleccionar el resumen de estadísticas. Debo verificar en seleccionar el resumen de estadísticas. Y doy finalmente aceptar. Esta cuenta 57. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo la mediana, perdón, la media,
el error típico, la mediana, la moda. Tengo calculado la desviación estándar, que es lo que me interesa. El coeficiente de kurtosis. En este caso, en esta versión de Excel, ¿a ustedes les aparece con 3 o le aparece con signo negativo? A mí con signo negativo. Con signo negativo. Entonces, Igual con negativo. entonces el 3 se ha cambiado por el 0, que es otra forma de hacerlo. Cuando es menor que 0, significa que la kurtosis es platicúrtica. Aquí vamos a poner. El momento 4. La distribución con valores extremos, con valores en extremos. En este caso, no toma como referencia 3, sino 0. ¿Ok? 0. Y el coeficiente de asimetría es mayor que 0. ¿Qué significa esto? Significa que los datos están sesgados hacia la derecha, por encima del valor mediano. Fíjense, la mediana, la media es $663. ¿Qué significa esto? Es el promedio de lo que gastan las personas en tarjeta de crédito por mes. Luego, el valor del centro es de $700. El valor que más se repite es de $900 por mes. La desviación estándar, la variabilidad con respecto a la media es de $663. Tengo la kurtosis y el coeficiente de asimetría. De igual forma, el rango es de $1,100 por mes. ¿Y de dónde viene el rango? El rango viene de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Okay? Entonces, esta es la forma como yo puedo obtener los estadísticos descriptivos con base en los 4 momentos estadísticos: tendencia central, dispersión, asimetría y kurtosis. Quiero un poco interpretar qué significa acá una kurtosis. Para el caso de Excel, no toma como referencia 3, sino el valor de 0. ¿Qué significaría una kurtosis menor que 0? Significaría de que tengo gente que gasta, por una parte, mucha cantidad de recursos o de dinero en tarjeta de crédito de las 57 personas, como por otra parte tengo personas que gastan poca cantidad en tarjeta de crédito. Eso hace de que las colas sean pesadas, ¿no? Pesadas por el lado derecho y pesadas por el lado izquierdo. Algo raro ahí sucede, ¿no? Y finalmente, el coeficiente de asimetría es mayor que 0, lo cual indicaría de que tenemos mayor cantidad de personas que tienen un nivel de consumo en la tarjeta de crédito por encima del valor central. ¿Okay? Bien. Entonces esta es la forma como calculamos la media, la desviación estándar, la asimetría y la kurtosis para una variable de interés. El siguiente punto que les voy a pedir es que repliquen los resultados señalados en el caso de Bernal 2009
página 165 a la página 179, que es el caso de introducción a una nueva tarjeta de crédito. O sea, que hagamos lo mismo que usted hizo. No, lo que me refiero es que ustedes deben llegar a los mismos resultados que él tiene. Ahorita les voy a mostrar. Tal como lo hicimos con el autor de Arias. Ustedes pueden descargar el libro de Bernal. Entonces, esto es lo que está en el libro de Bernal. Este es el caso de la introducción de una tarjeta de crédito, en el cual se ha contratado a una entidad financiera, o en todo caso dice, no, ustedes han sido contratados por una entidad financiera con una matriz en Estados Unidos que quiere iniciar operaciones de banca en Colombia. Y para ello necesita saber, así en formas generales, hombres y mujeres con edades entre 25 y 40 años, cuánto es lo que gastan en tarjeta de crédito. En tal sentido, se ha hecho una prueba piloto en la cual se ha encuestado a 57 personas. ¿Ya? Y a estas 57 personas se les ha preguntado cuánto es lo que gastan en promedio en miles de dólares al mes en tarjeta de crédito. En promedio, estas 57 personas en la prueba piloto han dicho que gastan alrededor de 663 dólares. ¿Se acuerdan que cuando vimos el problema era cómo calcular la desviación estándar, no? Porque si queremos aplicar una fórmula de muestreo, un dato que nos piden es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar la podemos calcular a través de el estadístico de una prueba piloto, que es lo que se ha hecho, y en función de otros datos adicionales que se mencionan en el caso, ustedes deben calcular cuál sería el tamaño de la muestra, considerando en primer lugar que la población es infinita, en el cual van a obtener el tamaño de la muestra, y en segundo lugar, asumiendo de que se conoce el tamaño de la población. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que ustedes puedan llegar a verificar el tamaño de la muestra, sin conocer la población, conociendo la población, pero ahora lo adicional es que nosotros hemos calculado, con base en una prueba piloto, hemos calculado la desviación estándar. Por ahí alguien mencionaba al inicio cómo se calcula la desviación estándar. Otra forma, voy a dejar de compartir eso. Como en esta parte de la determinación de la muestra necesitamos calcular la desviación estándar, la pueden hacer también directamente a través de una función de Excel, si el problema es calcular la desviación estándar. Para eso, ustedes, aquí este es el valor del promedio. El promedio. Y la desviación estándar la pueden calcular con la fórmula DES-BEST. Con la fórmula DES-BEST, con la función DES-BEST, selecciona desde la primera observación hasta la última observación, hasta la número 57, y tienen el cálculo de la desviación estándar, que es 312.12. Esto desde luego está medido en dólares, ¿no? Entonces, esto lo hacemos con la función
des best. Des best. ¿Ok? Bien, entonces, ¿les parece si le dejamos ese ejercicio para que ustedes lo puedan replicar de manera independiente? ¿O quieren hacerlo ahorita? El ejercicio del libro, ¿no? Sí, el ejercicio del libro. Solo calcular la desviación estándar entonces. Deben calcular el tamaño de la muestra. Ya. Calcúlenlo, por favor, y podemos ver el resultado en unos 20 minutos. ¿Les parece? Ok, doctor. Bien, entonces nos damos 20 minutos. Doctor, ¿hasta qué hora va a ser la clase? Disculpe. ¿Hasta qué hora es? 6. ¿Es hasta las 6? Hasta las 6. Sí. Sí, es hasta horas No, 18. me habían dicho que era hasta las 8 de la noche, por cierto. Ah, No. ¿Ah? ¿No? No. ¿No es cierto? No, de 2 a No, 6. doctor. Así es, hasta las 6. ¿Cómo de 2 a 6? Me dijo la doctora María Delia que pasemos clase hasta las 8 de la noche porque necesitan recuperar algunos conceptos estadísticos. Entonces, por lo tanto, íbamos a pasar clase hasta las 8 de la noche. Pero bien. ¿Verdad? Entonces, vamos ya cerrando esta parte de la clase. Vamos a ver qué viene hacia adelante. La próxima clase es el viernes, pero el viernes es 1 de mayo. Tenemos feriado. Por lo tanto, el próximo viernes tendremos suspensión de actividades. ¿Ok? Entonces... Una consulta, doctor, y no sé si estarían de acuerdo los compañeros, pero en lo particular yo prefiero pasar viernes y no sábado, que así ya descansamos sábado y domingo, digamos. Totalmente abierto, por mí no hay problema. No sé si apoyan los compañeros o prefieren pasar sábado. ¿Cuáles serán las opciones? Sábado, por favor. Ah, ya. Bien, entonces, si ustedes, lo que tenemos planificado es, hoy, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí. 25 de abril, hemos visto estadística y muestreo. Básicamente el objetivo era ver el tamaño de la muestra según el tipo de muestreo aleatorio, simple, estratificado, viendo algunas aplicaciones y repasar algunos conceptos de estadística descriptiva. Entonces hemos abordado 2 lecturas. Yo les voy a dejar para que de manera independiente ustedes puedan replicar ese ejercicio. La siguiente clase la tenemos planificada para el día sábado 2 de mayo, en el cual es una clase bastante pesada en términos de lectura. Tenemos que leer muchísimo. Y vamos a abordar 2 temas. Vamos a abordar el tema de diseño de investigación y el tema de investigación experimental y cuasi experimental, que el día de hoy nos estaban haciendo algunas consultas. Entonces ya vamos a entrar en mayor profundidad y fíjense ustedes que para la siguiente sesión tenemos 5 lecturas. Algunas lecturas son muy cortas, por eso es que parece harto, pero en realidad no es mucho. Ahora aquí vamos a tener una pequeña exigencia que es el idioma inglés, ¿no? Si alguien no pudiera o tuviera alguna dificultad con la lectura de texto en inglés, puede recurrir a traductores,
de Google, el traductor de Google, por ejemplo. Este es la lectura de Creswell, está en la sección de libros. La lectura de From the Editor está en las... hay una sección que dice lectura adicional, sesión tercera, y ahí está esta lectura. La lectura de Bernal, de Merten y de Ross está en la sección de libros básicos. Entonces, esto es... Y por otra parte, ya la siguiente sesión vamos a tener nuestro primer control de lectura, que van a ser de estas 5 lecturas. El control de lectura lo vamos a tomar en la plataforma Moodle, va a ser de opción múltiple. Y de igual forma vamos a tener los líderes de discusión, que los líderes de discusión van a ser aquellos que nos van a explicar el núcleo central en cada una de estas lecturas y van a hacer preguntas relevantes al resto de la clase donde se va a evaluar la participación. ¿Ok? Entonces, tenemos estas actividades para el 2 de mayo y bueno, adelantar mis felicitaciones por el Día del Trabajador. Es realmente destacable seguir estudiando y trabajar y tener obligaciones con la familia. Y bueno, ¿no? Eso se enaltece y les doy mis felicitaciones. Gracias, doctor, igualmente. Muy amable, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Si no hubiera más comentarios, por favor, nos vemos el próximo sábado. Que tengan buen fin de semana y buen inicio. Hasta luego. Ok, Hasta luego. gracias. Todo, Hasta gracias. luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.